Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar y vamos a ver lo que son los átomos y la tabla periódica. Es algo básico, ¿no? Tabla periódica. Nos dice que permite establecer relaciones entre los diferentes elementos, sus propiedades y su comportamiento químico. En 1869, el ruso Dmitri Mendeleev y en 1870, el alemán Lothar Meyer, de manera independiente, presentaron su tabla periódica con 63 elementos. La tabla periódica es desde ese tiempo presentaba estas características. Los elementos aparecían ordenados en fila horizontales, en las que su masa atómica aumentaba de izquierda a derecha. Los elementos de una misma columna vertical tenían propiedades semejantes. Sin embargo, para agruparlos fue necesario invertir el orden de masas atómicas de algunos elementos. Cambiar el valor entonces conocido de la masa atómica de ciertos elementos. Dejar huecos para elementos cuyas características se predecían, pero que aún no habían sido descubiertos. El científico británico Henry Moseley encontró una manera experimental de determinar el número atómico, conocidos los valores de números atómicos como Z. De los elementos los colocó en orden creciente y observó que todos les quedaban en un lugar adecuado según sus propiedades. La importancia de la tabla periódica radica en que la muestra de una forma sencilla y visual, además de algunas de las características propias de cada elemento, la variación de la estructura interna y de propiedades de distintos elementos a lo largo de ella. Tenemos esta tabla periódica donde nos muestran todos los elementos. Esto yo les había mostrado al principio del curso, ¿no? Las primeras clasificaciones de elementos. Permítame un momentito, ¿ya? Las primeras clasificaciones de los elementos son los siguientes. Dice que observemos que algunos de los intentos de clasificación que por su originalidad o por su éxito merecen un especial reconocimiento. Lavoisier en 1743 y 1794 clasificó a los elementos en metales y no metales. Berce-Louis en 1739 y 1848 creó la simbología química. La actual tabla periódica se las debemos a Dmitri Mendeleev y es de este mayor de los aportes de la clasificación y ubicación de los elementos químicos. Posteriormente, Seaborg en 1902 y 1999 ordenó los elementos lantánidos junto a los transuránicos. Para confeccionar su tabla periódica, Mendeleev modificó el valor asignado a la masa atómica de algunos elementos, como el indio, el berilio y el uranio. Colocó elementos en orden inverso a su masa atómica, como las parejas teluro, yodo y cobalto, níquel. Dejó huecos en una tabla nuevos elementos cuya existencia y propiedades predijo: calio, germanio y escandio. El tiempo confirmó todas sus predicciones. Las tríadas de Doberein y el tornillo telúrico de Chancaut-Tous y octavas de Newlands en 1866. Veamos las tríadas de Doberein. Tenemos aquí el litio, tenemos el potasio, tenemos el cloro, el bromo, algunos elementos, ¿no? Tenemos el tornillo telúrico de Chancaut-Tous, que es esta parte, se le llama tornillo por su forma. Octavas de Newlands, tenemos ya con su número atómico en la parte de aquí abajito, con el signo simbólico de lo que es la química, ¿no? La clasificación de los elementos se hizo de esta manera. Tenemos aquí una actividad donde ustedes tienen que realizarlas. Aquí dicen grupo, ¿ya? Pero lo pueden ustedes realizar sin problema individual y ya está en la plataforma para que ustedes puedan revisar y ver si es que ya les aparece en la plataforma en la tarea, ¿ya? La ley periódica.
La disposición de los elementos en el sistema periódico actual no se produce al azar, sino que responde a la llamada ley periódica, que se enuncia así. Muchas propiedades físicas y químicas de los elementos varían con regularidad periódicamente cuando estos se sitúan por orden creciente de su número atómico. La tabla periódica actual consiste en un cuadro de doble entrada, en el que los elementos están agrupados en 7 periodos, filas y 18 grupos, columnas. Veamos las siguientes características. En cada periodo aparecen los elementos para los que el último nivel de su configuración electrónica coincide con el número del periodo, situados por orden creciente del número atómico. La tabla periódica presenta 7 periodos, numerados del 1 al 7. El número de elementos que contiene cada periodo es variable. Configuración electrónica de los elementos del periodo 3 dice. Tenemos DNA, que en este caso es sodio, tenemos SI, me parece que Cesio, algo así me parece que es este. Bueno, tenemos el ejemplo que su número atómico es 11, aquí en el SI es 14 y su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. En la configuración electrónica del SI es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. ¿Ya? Tenemos dos ejemplos aquí más donde nos dice que el fósforo y el argón. Tenemos Z que es igual a 15 y del argón es 18. Tenemos su configuración electrónica que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Y tenemos del argón 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. Esta es su configuración electrónica, como podemos observar, coincide. El periodo 1 contiene 2 elementos. Los periodos 2 y 3 contienen 8 elementos cada uno. Los periodos 4 y 5 contienen 18 elementos cada uno. Los periodos 6 y 7 contienen 32 elementos cada uno, ya que incluyen respectivamente los lantánidos y los actínidos. En cada grupo aparecen los elementos que presentan el mismo número de electrones en el último nivel ocupado o capa de valencia. Así, por ejemplo, los elementos del grupo 15 contienen 5 electrones en su capa más extensa. La configuración electrónica de los elementos del grupo 15. Tenemos varios ejemplos. Ven un momentito para que se pueda observar. Ya. Tenemos la configuración electrónica de los elementos del grupo 15. Tenemos el nitrógeno, que es un número atómico de 7, que está aquí, y tenemos la configuración electrónica, que es 1s2, 2s2 y 2p3. Tenemos el fósforo, que su número atómico es 15, y tenemos su configuración electrónica, que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p3. Tenemos el arsénico, que su número atómico es 33 y nos dice que su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 y 4p3. Tenemos déjeme ver, ya, el antimonio, que su número atómico es del 51 y tenemos una configuración electrónica un poquito más extensa, cual llegamos a P también. Tenemos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10 y 5p3. Y el bismuto, que su número atómico es del 83, que es mucho más extensa, y nos dice que tenemos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4s14, 15d10 y 6dp3. Eso es con respecto a la configuración electrónica de los elementos del grupo 15 y van a encontrar muchos más en la tabla periódica. Ya tenemos muchos elementos donde nosotros también podemos practicar lo que es la configuración electrónica que se les ha dado en las clases anteriores. Se les ha indicado lo que es la tabla periódica, cómo se utiliza, qué vamos a realizar, cuál es la forma de realizar lo que, formar en sí la configuración electrónica. Eso se les dio en la anterior clase, están las clases grabadas, lo pueden revisar sin ningún problema. También tenemos el material de trabajo que también es muy útil para eso. Tienen la actividad que ya les había comentado, tienen hasta el día domingo 11 de la noche para poder realizarlo. No se dejen acumular, sigan haciendo de a poco, chicos.
Eso es con respecto al día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda, Abigail? Sí, Liz, lo que pasa es que yo, mis padres no habían cancelado, el mes de noviembre, sí, no habían cancelado, la mensualidad y no se me actualizaba el calendario, ni las tareas tampoco, ni sabía que tocaban materias nuevas y si le presenté las tareas ayer, la mayoría de tareas, unas tareas no entiendo porque tengo que ver las clases la grabación de las clases, por eso es que no puedo entender muy bien, pero le envié ayer todas las tareas. Ya, Esa listo, es no mi habría ningún problema. justificación con respecto a las tareas de todo. Ya, listo, no habría ningún problema. Tal vez me pusiste algún comentario o algo en las tareas. No, Lice, porque aquí se me va bueno, el domingo se fue a las 12 la luz y A ver, justamente déjame. llegué a mi casa a las 9. Llegué a mi casa a las 9 y justamente me faltaba realizar unas actividades también que me estoy igualando en todas las materias y ayer estaba en bien tareas. Por eso es que no pude poner comentarios porque más tarde me hacía y se me iba la luz aquí. Ver, Abigail Pernilla, ¿cierto? Sí, listen. A ver, listo. Ya le tomo en cuenta y ya te califico las tareas, ¿ya? Ya, listen, gracias. Y Abigail. Cuídense. Y también con respecto a la última tarea que envió usted en química, yo no le entendí muy bien. ¿Qué hay que hacer con la tabla periódica? ¿Cómo? La tarea de hoy, No, la tarea del día viernes 29. déjame revisar, ¿ya? ¿Qué fecha me dijiste? De la actividad 29, Liz, de la fecha 29, del anterior mes. Aquí tengo el cuaderno. Ya, dice que realices un cuadro de la configuración electrónica de los siguientes elementos. Tienes los Sepa, y elementos la ahí, configuración. tienes que realizar la configuración electrónica. Si revisaste el material de trabajo y revisaste lo que es la grabación, yo en la grabación les explico que tienen que realizar con el mismo cuadro que tienen en el material de trabajo, con la diferencia que solo tiene que ir. Me parece que Z, que es la masa Ujú. atómica, y la configuración no es necesario poner los orbitales, solo necesitas la masa atómica y la configuración electrónica. No necesitas poner los orbitales. En el material de trabajo está el cuadro con los orbitales. No tienes que hacer el mismo cuadro, pero sin los orbitales. No es necesario. Si lo quieres poner, chévere, pero si es que no, no habría ningún problema. Eso tienes que realizar. Ya, Liz, eso me entendí. Ya, listo. ¿Alguna Gracias. otra pregunta? No, Liz. Listo, entonces que tengas un excelente inicio de semana y nos vemos la próxima clase. Chao. Ya, Liz, igualmente, cuídese.